El diablo que visitó al ranchero pobre. Mateo era el hijo mayor de una familia campesina que, aunque vivía con lo justo, encontraba alegría en la unión y en el esfuerzo diario. Compartía el hogar con su padre Julián, su madre Rosa, su hermano menor Esteban y su hermana Clara. El rancho no era grande, pero estaba vivo. Toros y vacas pastaban en los corrales, mientras las cosechas apenas alcanzaban para el trueque y el sustento. Cada mañana, antes de que el sol asomara, Julián se levantaba con Mateo y Esteban para preparar los bueyes y las herramientas. Clara ayudaba a Rosa en la cocina, moliendo el maíz y calentando el café. Después, con pasos ligeros, llevaba la comida hasta el campo donde trabajaban los hombres. Se quedaba un rato conversando con ellos, riendo y escuchando las historias que Mateo solía inventar para hacer más llevadero el trabajo bajo el sol. Todo comenzó cuando Mateo terminó sus estudios en el colegio del pueblo. Desde pequeño había mostrado un talento especial para aprender, y su familia confiaba en que él sería la esperanza de un futuro mejor. Julián y Rosa hicieron sacrificios enormes para enviarlo a la ciudad a estudiar. Menos comida en la mesa, más horas de trabajo en el campo, pero también más ilusión en el corazón. «Hijo, no mires atrás», le dijo Julián el día de su partida. «Piensa en tu camino, termina lo que empezaste. Nosotros sabremos esperar». Esteban lo abrazó con fuerza, sintiendo un vacío extraño en el pecho. Clara, con lágrimas en los ojos, le entregó una bufanda que había tejido con sus manos. Mateo partió prometiendo volver, sabiendo que su familia quedaba unida detrás de él. En la ciudad, el joven trabajaba durante el día en lo que encontraba, cargando cajas en un mercado, limpiando en una bodega o ayudando en una librería. Por las noches asistía a clases, con los ojos cansados pero el corazón firme. Escribía cartas a su madre contando que todo iba bien, aunque callaba lo difícil que era a veces dormir con hambre. Mientras tanto, en el rancho, la rutina continuaba. Julián y Esteban pasaban largas jornadas en el campo. Clara llegaba puntual con la comida, llevando tortillas calientes envueltas en trapos y frijoles recién cocidos. Su padre la recibía siempre con una sonrisa cansada, y Esteban compartía con ella historias de lo que habían hecho durante el día. Rosa, desde la casa, mantenía todo en orden y guardaba los mejores recuerdos de su hijo mayor en una cajita de cartas y fotografías. Pero una mañana, mientras recogían herramientas, Julián se llevó una mano al pecho y cayó de rodillas. Esteban, que estaba a su lado, corrió alarmado. «Padre, ¿qué tiene?», gritó mientras lo sostenía. «Nada, hijo, solo un poco de tos», respondió Julián con voz ronca. Una mancha oscura quedó en el suelo, pero él la cubrió con la tierra rápidamente. «No digas nada a tu madre, ni mucho menos a tu hermano. Él debe terminar sus estudios». Esteban sintió un nudo en la garganta, pero asintió. Aquel secreto lo acompañó desde ese día, mientras veía a su padre trabajar con menos fuerza, aunque siempre con la misma firmeza en la mirada. Clara seguía llevando la comida sin sospechar nada. Rosa, ocupada en la casa, tampoco se percataba del verdadero estado de su esposo. El tiempo pasó, y Mateo desde la ciudad seguía progresando en sus estudios. Cada carta que llegaba al rancho llenaba de orgullo a la familia. Julián las leía en voz alta en las noches, con una sonrisa que escondía su fatiga. Hasta que llegó la desgracia. Una mañana tranquila después del desayuno, Julián salió al patio como siempre, dispuesto a comenzar la jornada. Dio unos pasos
pero de pronto su cuerpo se estremeció y cayó de espaldas sobre la tierra. Esteban corrió hacia él, pero encontró un silencio que le heló el corazón. «Padre, despierte», gritaba entre sollozos. Clara, al escuchar los gritos, dejó caer la olla que llevaba en las manos y corrió. Sus lágrimas brotaron al ver a su padre inmóvil. Rosa salió de la cocina con el rostro desencajado y un grito que estremeció a los animales del corral. La familia entera quedó rota en aquel instante. Esa misma tarde enviaron un mensaje a Mateo. La noticia lo golpeó como un balde de agua helada. El viaje de regreso fue el más largo de su vida. Cuando llegó al rancho y vio a su padre tendido, su corazón se quebró. El entierro fue sobrio, acompañado por vecinos y algunos familiares. Clara lloraba sin consuelo. Esteban miraba al suelo, sintiéndose culpable por haber guardado el secreto de la enfermedad. Rosa parecía envejecida de un día para otro. Mateo, con el rostro endurecido, entendió entonces que su destino había cambiado. No volvería a la ciudad. No terminaría los estudios que tanto había soñado. Ahora era él quien debía hacerse cargo de la familia y del rancho. «Madre», dijo con voz firme, mientras miraba a Rosa, «no se preocupe más. Yo me encargaré de todo». Esteban levantó la mirada y con voz quebrada le respondió: «No estarás solo, hermano. Lo haremos juntos». La noche cayó sobre el rancho. En el aire había tristeza, pero también una sombra que parecía acechar desde la distancia, esperando el momento de acercarse. Mateo aún no lo sabía, pero lo que estaba por venir pondría a prueba no solo su voluntad, sino también su alma. Mateo asumió su papel como cabeza de la familia. Desde el amanecer hasta el anochecer, trabajaba en el campo, cuidaba del ganado y planeaba cómo mantener a todos. Su madre, Rosa, lo miraba con una mezcla de orgullo y tristeza, sabiendo que él había dejado atrás sus sueños por el bienestar de los demás. Clara trataba de animar las tardes con canciones mientras llevaba comida al campo, pero sus ojos reflejaban la nostalgia de la ausencia de su padre. Esteban se mantenía firme a su lado, recordándole constantemente que juntos podrían salir adelante. Pero en las noches, cuando todos dormían, Mateo quedaba a solas con sus pensamientos. El peso de la responsabilidad lo hacía sentir atrapado. Veía el sacrificio que su padre había hecho y se preguntaba si algún día lograría sacar a la familia de la pobreza. Las cuentas no alcanzaban, la tierra rendía poco y el ganado no era suficiente. Una madrugada, incapaz de conciliar el sueño, salió al corredor con una taza de café caliente en las manos. Se sentó con la taza de café en las manos, la mirada perdida en el horizonte oscuro. De pronto, el galope de un caballo rompió el silencio de la noche. Un jinete vestido de negro apareció desde el camino, avanzando despacio hasta detenerse cerca de la casa. «Buenas noches, muchacho», saludó con voz grave, inclinando apenas la cabeza. «Buenas noches», respondió Mateo, algo sorprendido. No es común ver gente pasar a estas horas. El jinete sonrió con cortesía. «Así es, pero a veces el camino de la noche es más ligero que el del día. Veo que no duermes. ¿Te preocupa algo?» Mateo dudó un instante, pero la soledad y el peso en su pecho lo empujaron a hablar. «Es difícil, señor. Mi padre murió hace poco y ahora todo recae sobre mí. El rancho, mi madre, mis hermanos. Quiero hacer lo correcto, pero no sé si podré con tanto». El jinete asintió con un gesto comprensivo.
Eso es una carga dura para cualquiera, y más cuando los sueños propios quedan atrás. Sí, suspiró Mateo. Tenía esperanzas en mis estudios, en construir otro futuro, pero ahora debo quedarme. No quiero fallarles, pero la pobreza es como un muro que no se rompe. El hombre de negro acarició las riendas de su caballo y lo dejó resoplar. A veces, dijo despacio, la vida no nos da lo que merecemos, sino lo que podemos soportar. Sin embargo, no todos los caminos son visibles. Mateo lo miró intrigado. ¿A qué se refiere? El jinete se inclinó un poco hacia él, bajando la voz como quien comparte un secreto. En lo profundo del bosque vive un hombre misterioso. Dicen que escucha a los que cargan más de lo que pueden llevar y que tiene el poder de conceder lo que uno desea. El corazón de Mateo dio un vuelco. Se quedó en silencio, mirando la taza vacía en sus manos. El jinete entonces añadió: si alguna vez quisieras encontrarlo, yo podría guiarte. La sombra de su sombrero ocultaba su expresión, pero su voz sonaba cálida, convincente. Mateo no respondió de inmediato. El aire se volvió más pesado y el silencio de la noche pareció envolverlos a ambos. Mateo dudó, pero la idea quedó sembrada en su mente. El jinete le propuso encontrarse al día siguiente al atardecer, en la entrada del bosque. Mateo aceptó, sin sospechar quién era en realidad. Lo que Mateo ignoraba era que Esteban, inquieto, se había despertado esa noche y había presenciado todo desde la ventana. A los ojos del hermano menor, aquel hombre no era un simple viajero. La silueta del caballo parecía fundirse con la oscuridad misma, y en el rostro oculto del jinete había un resplandor perturbador. Esteban comprendió de inmediato que estaba frente al diablo. Sintió miedo, pero también la necesidad de proteger a su hermano. Al día siguiente, después de la jornada en el campo, Mateo anunció a su madre: «Iré a cazar al bosque». Rosa lo miró sorprendida. «Ve con tu hermano, será más seguro». «No hace falta», respondió Mateo, «que Esteban encierre los animales». Esteban guardó silencio, pero en su interior sabía la verdad. Esperó a que su hermano se adelantara y, sin ser visto, tomó su caballo y lo siguió desde lejos. Mateo llegó al bosque al caer el sol. Allí lo esperaba el jinete de negro. Lo saludó con una sonrisa apenas perceptible y lo condujo por senderos oscuros, cada vez más profundos entre los árboles. El aire se volvía pesado y los sonidos del bosque parecían desaparecer. Esteban, oculto entre la maleza, los seguía con cautela. El miedo lo estremecía, pero no podía detenerse. Veía al jinete claramente. Su figura se retorcía en sombras y el caballo no dejaba huellas sobre la tierra. Finalmente, el jinete se detuvo en un claro. «Aquí es donde podrás encontrar lo que buscas», dijo, con voz firme. «Pero dime, Mateo, ¿realmente deseas conocer al hombre que cumple los deseos?» Mateo abrió la boca para responder, pero en ese instante, Esteban salió de entre los árboles gritando: «No lo hagas, hermano, ese hombre no es lo que parece». Mateo giró sorprendido. «¿Esteban? ¿Qué haces aquí?» El muchacho, con el rostro pálido, explicó lo que había visto la noche anterior. El resplandor extraño, la figura oscura, el caballo que parecía surgir de la penumbra. Mateo lo miraba incrédulo, hasta que volvió la vista al jinete. Este se descubrió el rostro, mostrando una sonrisa escalofriante. «Eres valiente, muchacho», dijo dirigiéndose a Esteban.
Esta vez lo has salvado, pero no siempre tendrás tanta suerte. Sus ojos brillaron como carbones encendidos. El caballo relinchó con un eco que retumbó entre los árboles. El hombre de negro, riendo a carcajadas, se montó nuevamente y se perdió en la oscuridad del bosque hasta desvanecerse por completo. Mateo, todavía aturdido, miró a su hermano menor. «Me salvaste, Esteban», dijo con voz quebrada. «Pensé que estaba solo, pero me equivoqué». Esteban lo abrazó con fuerza. «Nunca estarás solo, hermano». Ambos montaron sus caballos y emprendieron el camino de regreso. En medio del sendero, se cruzaron con un venado. Con calma, lo cazaron y llevaron la presa de vuelta al rancho. Al llegar, Rosa y Clara los recibieron con alegría, sin sospechar lo ocurrido. Esa noche, la familia se reunió alrededor de la mesa y compartió carne asada. Entre risas y silencios, encontraron un respiro en medio de la tragedia. Pero en lo profundo del bosque, la risa del jinete aún resonaba, como un recordatorio de que el diablo no se alejaba, solo esperaba. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.